a Mauricio Alarcón. Él es director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien vamos a conversar a partir de este momento. Mauricio, bienvenido a esta gran alianza informativa a través de Voto 2023, que lo lidera Antena 1 en la ciudad de Cuenca. Quisiéramos consultarle la primera inquietud: ¿cómo ha mirado el desarrollo de esta jornada electoral, esta jornada democrática en estas primeras horas? ¿Cómo ha vivido Quito, cómo ha vivido Pichincha este proceso electoral hasta este momento? Muy buenos días. Buenas tardes, un gran abrazo a la distancia y pues felicitaciones por esta gran iniciativa de ampliar la cobertura y llegar a la ciudadanía con más y mejor información en este contexto electoral. Por acá, por la capital, sin mayor novedad, un proceso que se ha desarrollado en calma, sin incidentes mayores reportados a través de las redes sociales o incluso a través del canal directo que manejan varias organizaciones de la sociedad civil y el propio Consejo Nacional Electoral. Incluso, comparado con procesos electorales anteriores, se podría decir que la integración de las juntas receptoras del voto fue mucho más activo, mucho más puntual, y en el corte que ustedes deben haber reportado a mediados de la mañana, pues ya se hablaba del 100% de las juntas receptoras funcionando a normalidad, y se podría decir incluso que 7 de cada 10 integradas en su totalidad por miembros principales, lo cual es un detalle importante a propósito de la jornada de hoy. Mauricio, una de las percepciones una de las características como la tónica de esta elección y de las últimas, ha habido una especie de una percepción ciudadana de un debilitamiento de la credibilidad en lo político, una pérdida de interés de la ciudadanía en la participación de los eventos democráticos, especialmente en la población más joven. ¿En qué medida se ha replicado en esta elección también ese ambiente, ese ánimo de los electores en el Ecuador? Aunque resulte complejo decirlo, pero hemos estado frente a una campaña apática, una campaña sin mayores emociones. Muchas personas incluso han decidido mantenerse lejanas al proceso electoral por la gran cantidad de información que se ha venido dando del un lado y del otro a propósito del referendo, de las candidaturas o de las elecciones al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa apatía viene de la mano de la poca credibilidad y confianza que tienen los partidos y movimientos políticos, en el sentido además de que en definitiva no importa quién gane, si igual ya sabemos que nos va a tocar pelear para que las cosas funcionen. No importa quién gane, si igual nos va a tocar estar vigilantes de que nuestros recursos no se vayan en corrupción. Así es que esa apatía lamentablemente nos pasa factura. ¿Y qué decir pues de la falta de información, análisis profundo, exceptuando por supuesto el gran trabajo que han hecho medios de comunicación como Antena 1 y otros a nivel nacional en poder darle al ciudadano no simplemente información superficial, sino desmenuzada de los planes de gobierno, de las hojas de vida de los candidatos o incluso el contenido real y efectivo de las preguntas y los anexos al referendo? La ciudadanía es quien tiene que sacar sus propias conclusiones, pues quienes están como actores políticos siempre nos van a decir o que su propuesta es la mejor, o que su partido es el mejor, o que ellos son los mejores. Así es que esperemos que en este caso la decisión que a lo largo y ancho del país se tome sea sobre la base de datos, de preparación, de plan de gobierno bien armado y por supuesto que el destino de nuestras provincias y ciudades quede en manos de buenas personas íntegras, honestas y éticas durante los próximos 4 años. Dos datos que nos han llamado profundamente la atención, Mauricio. Alrededor de entre el 35-40% de personas indecisas hasta anoche, hasta hoy, ¿no? Al momento de enfrentarse al proceso de hacer la raya en la papeleta. Y el otro factor, igual, las encuestas, la tendencia de los electores, las electoras, han manifestado de que los que llevan la batuta, quienes están liderando, no alcanzan siquiera el 20% del apoyo ciudadano. Es decir, serían
de mantenerse esa tendencia, autoridades con una franja, con un porcentaje de apoyo. En términos generales, 8 de cada 10 no habrían votado por el candidato o el alcalde o el prefecto o los concejales. ¿Cómo leer estos datos? Varios puntos que se tiene que analizar al respecto. En primer lugar, pues creo que se ha perdido una oportunidad de oro a propósito del referendo, de dar la posibilidad de que en elecciones seccionales para cargos ejecutivos también exista segunda vuelta, de tal forma que esa legitimidad con la que un alcalde o una prefecta entra a la institución sea mucho mayor a ese 20% al que algunas ciudades ya estamos habituadas a ver. Mira que incluso hace 4 años hubo un alcalde en un cantón acá junto a Quito que ganó la elección con el 13% de los votos, debido a la gran dispersión que había de candidatos a propósito de las múltiples organizaciones políticas. La legitimidad en el poder, por supuesto que se construye, pero para llegar a él es vital una legitimidad que dan los votos. Esos votos que, como digo, en este caso, frente a una indecisión como la que tú dices, una apatía como la que ya hemos mencionado, o incluso una molestia de gente que prefiere hasta pagar la multa en lugar de ir a votar, nos termina trayendo consecuencias, incluso con esas cifras que hasta ayer en la noche por debajo de la mesa llegaban por parte de las encuestadoras y se veía una indecisión aún alta, 30, 35%. Habrá que preguntarnos si es indecisión real o si eran simplemente personas que esperaban a ver quién tenía más chance hoy para sumarse al carro del ganador o en su defecto para sumarse al carro de otro e impedir que quien esté primero gane la elección. Hay tantos factores que deben ser analizados a partir de las 5 de la tarde de hoy o a partir de mañana, después de proclamados algunos datos que principalmente deberían servir para la reflexión a las organizaciones políticas que siguen actuando de manera inmadura y pensando únicamente en ellas mismas. Mauricio, y también el tema de conocer que este país, a pesar de tener una población pequeña en comparación de los otros vecinos de la región, de tener un espacio territorial también pequeño. Sin embargo, la dispersión, la amplitud de candidatos, aspirantes a las distintas dignidades y la otra naturaleza de orden cultural, las diferencias en el comportamiento, el tropicalismo que tenemos en la democracia, en lo político, en la costa. Veíamos que anoche, esta madrugada, se mostraban, ayer se encontraban algunas papeletas ya marcadas para el Partido Social Cristiano en la ciudad de Guayaquil. Estas diferencias marcadas entre el tropicalismo de nuestro país y estas formas un poco especulativas que se tienen en la sierra, a ver quién va ganando para darle el voto, estamos enfrentándonos al futuro de nuestras ciudades, de nuestras provincias. ¿Qué se viene para el país? ¿Hay posibilidades de recuperar la credibilidad, de volver a ir a los cauces democráticos, a un país viable en lo político, en lo administrativo? Personalmente creo que la crisis política va a ahondarse durante estos años inmediatos, toda vez que los partidos y los movimientos no han comprendido el sentir de la ciudadanía. A inicios de semana en Ciudadanía y Desarrollo presentábamos el barómetro de la corrupción y a nosotros nos resultaba triste ver que la institución que a criterio de la ciudadanía presenta mayores índices de corrupción son las organizaciones políticas, partidos y movimientos políticos, que la gente los identifica como el origen de todos los males de corrupción. Si es que esas organizaciones, más allá de la pregunta que al respecto se encuentra en el referendo, no han comprendido el rol que les corresponde jugar, porque no hay democracia sin partidos políticos, seguiremos nosotros en este problema de tener simplemente maquinarias electorales que se venden o se rentan al mejor postor para cada una de las elecciones. Maquinarias electorales que además funcionan gracias al combustible de los recursos públicos que salen de tu bolsillo, del mío y el de nuestra audiencia. Mira cuánto ha indignado aquí en la ciudad que un candidato a última hora, el día jueves, anuncie a sus seguidores que ya no voten por él, sino que se sumen a la campaña de otro,
pero hasta el día miércoles se había consumido la totalidad del fondo de promoción electoral facilitado por los ecuatorianos. Ese tipo de cuestiones son las que hay que cortar de raíz. Creo que la oportunidad de cambiar nuestro sistema político para que los partidos y los movimientos efectivamente funcionen aún está pendiente y en buena medida depende de nosotros, de castigar a los corruptos con nuestro voto, de castigar a los que tienen malas prácticas con nuestro voto y, por supuesto, procurar elegir a los mejores. Mauricio, finalmente, ¿qué es lo que se espera en Pichincha? ¿Qué es lo que se espera en Quito a partir de las 5 de la tarde? ¿Cuál es tu lectura de lo que va a ocurrir? Creo que el punto de partida, y espero que así sea, será el de un proceso electoral desarrollado de buena forma, sin mayores contratiempos, un proceso sin incidentes, donde además los votos se cuenten como corresponde. En ese sentido, pues, esperemos que aquello que vimos en las encuestas mientras eran públicas y aquella información que hemos recibido en la absurda veda establecida constitucional y legalmente se lleve a cabo a la práctica, y aunque la diferencia entre uno y otro candidato pueda ser mínima, se respete la voluntad de los quiteños manifestada a través del voto. No ha sido un proceso fácil, hay que decirlo, no con la cantidad de candidatos que tuvimos hace 4 años, pero con otros candidatos en buena cantidad que han recibido un respaldo mínimo, según las encuestas, por parte de los quiteños y de los pichinchanos. La definición será efectivamente hoy, quizá entre los 2 o 3 candidatos que puntuaban las encuestas, y esperemos que a nadie le quede duda del resultado, por el bien y por esa legitimidad institucional que necesitamos, no solo en Quito, diría yo, sino en el país entero. Muchísimas gracias, Mauricio, por estar presente acá. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien hemos analizado este proceso coyuntural que vive el país en las elecciones seccionales 2023. Un abrazo, Mauricio, muchísimas gracias. Gracias. Un buen